Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizar. Antes de comenzar, queremos darle unas maneras de cómo usted pueda participar. Puede darle un like, puede compartir y claro, usted puede poner un comentario. También lo invitamos que se suscriba al canal. Su participación nos va a ayudar a poder compartir este mensaje a toda persona que lo ocupa escuchar. Bienvenido a la familia y esperamos que este mensaje sea de bendición para usted. Paz de Cristo, hermanos, y bienvenidos a la casa del Señor. Un saludo para todos mis hermanos que están aquí en el templo. A ver, ¿cómo diría? Es un gusto que me vean en esta mañana. Estoy en Baltimore, Maryland, mi esposa y yo, atendiendo los asuntos de la obra de Dios acá. Pero ustedes están ahí y mi espíritu está ahí con ustedes. Vamos a adorar a Dios. No sé si venían listos para que yo cantara: lléname, lléname, lléname con tu poder. Cante: lléname, lléname, lléname con tu poder. En tu obra quiero estar, en tu viña a trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Y ahora toca decir: bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. En tu obra quiero estar, en tu viña a trabajar. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Ya no voy a cantar hoy. Bienvenidos todos mis hermanos que se han conectado alrededor del mundo y en los Estados Unidos y en otros lugares. Dios los bendiga a todos. Estamos predicando, regresemos al Pentecostés. Vamos a entrar al mensaje. Entonces tenga su Biblia allí lista o mire la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre el testimonio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque así como en un jurado, en una corte se necesitan testigos para confirmar, ahora traeré 5 testigos para confirmar esto del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el pentecostalismo en algunas ocasiones nos hacemos al extremo de la pura emoción, del puro feel good, del puro que se siente bonito el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Dejen decir que el hablar en lenguas es la evidencia inicial de recibir el Espíritu Santo, pero eso no es inicial, no es todo. Tenemos que crecer, madurar, andar en santidad, vivir en una vida en el Espíritu según Romanos 8, y tenemos que dar fruto del Espíritu según Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, todo eso en Gálatas lo vemos allí. Estamos hablando hoy del bautismo inicial. Y aunque sí cubre y toca nuestras emociones, porque somos seres con emoción, amamos, reímos, lloramos, sentimos, pues obviamente cuando desciende el Espíritu, cuando Dios derrama, obviamente va a tocar nuestras emociones. Pero al primer testigo que quiero traer es el capítulo 2 de los Hechos, y voy a leer parte de él. Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerden, esa es la fiesta judía, el día que celebraban ellos las primicias de las cosechas, y luego después en el Sinaí, 50 días después de la Pascua, Dios dio la ley a Moisés. Y como dije el domingo pasado, Jeremías 31:31, Hebreos 8, vendrá, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahora el Espíritu Santo es puesto en nuestro corazón. Estaban todos unánimes. ¿Quién? Los 120 aproximadamente que habían subido al aposento alto donde moraban algunos de los apóstoles. Y de repente, así, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. No es un viento, está ilustrando aquí que el estruendo es como cuando se oye un gran viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí, según capítulo 1 de los Hechos, dice que perseverando en oraciones y ruegos, porque cuando el Señor se va
ellos obedecen lo que el Señor les dijo en Lucas y descienden del monte de los olivos y no se van a predicar como Jesús les dijo. Fueron allí a Jerusalén y aquí están perseverando, según el capítulo 1 de los Hechos, en oración y ruegos, y luego escogen un suplente para Judas que se había ahorcado y nombran, o el Espíritu Santo por suerte nombraron a Matías como el apóstol que tenía era testigo de la resurrección. Todo eso sucede en el capítulo 1. Aquí están sentados esperando la promesa del Padre, como dijimos el domingo pasado. Estamos en la Biblia, ¿sí, hermanos? Estamos en la Biblia. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Fíjense que es como un viento, como fuego. No es un viento literal, ni tampoco cayeron llamas de fuego como pintan en algunas pinturas por allí. Esas son ilustraciones. Como un viento recio, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, cambió la atmósfera, cambió allí todo. Ya no están sentados orando, solamente algo se oyó, se escuchó, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, las lenguas se hablan según el Espíritu, según esta escritura, y no según a un hermano que está orando contigo. Viene de adentro, como dijo Jesús en Juan 7, 37, 38. Dice, venid a mí y el que tenga sed venga a mí, beba. Dice, y ríos, el que creyere en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva saldrán de su vientre. Esto hablaba del Espíritu Santo que todavía no se había manifestado o derramado porque Cristo no había sido glorificado. Pero ahora aquí Cristo ya es glorificado. Entonces comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algo sucede aquí entonces. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recuerden, venían a la fiesta del Pentecostés, ellos, los judíos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, oyeron que se estremeció algo, oyeron el estruendo. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, no son gente común, no son del vulgo, no son personas no educadas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego nos da la lista por si hay duda. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos o conversos al judaísmo, en este caso, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, en esta parte, cuando reciben el Espíritu Santo los discípulos y los 120 y María la madre de Jesús, allí estaban hablando en lenguas que se podían entender. Estaban hablando en idiomas. ¿Y qué hablaban? Hablaban las maravillas de Dios. ¿Y cuál es la maravilla más grande de Dios? Pues Cristo y Cristo resucitado. Esa es la maravilla más grande. Sin duda estaban magnificando a Dios, alabando en idiomas que cada uno entendía según su idioma, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo, ¿qué quiere decir esto? El verso 13 hay un cambio, más otros, o sea, de los aproximadamente 3,000 o más decían, ese pescador, ese Galileo está hablando en mi idioma. Y ahí están los idiomas o las naciones de donde venían los que hablaban esos idiomas. Otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. ¿Por qué? Creo yo que así como dice 1 de Corintios capítulo 13, si yo hablase en lenguas angélicas o en lenguas humanas,
y no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un címbalo que resuena. Y entonces creo que estos no hubieran dicho están borrachos si supieran como los otros que estaban hablando en lenguas, idiomas, o sea, en lenguas humanas. Pero otros estaban hablando en lenguas, como afirma Pablo en 1 Corintios capítulo 14, el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios, habla misterios en el Espíritu y nadie le entiende. Entonces, creo yo que aquí en el día de Pentecostés hablaron lenguas humanas y también lenguas, ¿cómo se llama? La glosalalia, lenguas angélicas, por decirlo así, lenguas que no se entienden. Mucho después Pablo aclaró esto cuando está corrigiendo a la iglesia de Corintios, porque todo lo que hacían era hablar en lenguas que no se entendían. Y les dice, mira, tú te edificas cuando hablas en lenguas, ese idioma que ni tú sabes qué dices, solo Dios sabe, tú solo te edificas en tu espíritu. Entonces Pablo aquí en 1 Corintios 14 explica que no hablen en lenguas de esa manera en los cultos, porque la gente no te va a entender, y corrige a los corintios, pero no elimina el que se hable en lenguas que no se entienden. ¿Me explico, hermanos? Yo no sé si alguien tiene la experiencia de haber hablado en otras lenguas, y son lenguas, hermanos. A veces son tartamudeos que es un paso inicial, ¿no? Pero son lenguas ya sea humanas o angélicas. Otros decían están borrachos. Entonces Pedro tiene que explicar y aclarar las cosas. Poniéndose en pie con los 11, Matías, según llegado allí, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, como que levanta la mano y dice: cálmense, y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se para sobre la profecía de Joel del capítulo 2. Y el capítulo 2 de Joel es un capítulo de restauración para Israel. Dios iba a restaurar todo lo que se había comido el saltón y los animales habían comido sus cosechas. Físicamente habían perdido mucho, estaban espiritualmente lejos de Dios. Entonces les habla el profeta Joel de la restauración, y seguramente el capítulo 2 de Joel es de restauración a Israel. Algunos dicen eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Disculpe, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque es lo que usó Pedro para explicar lo que está pasando aquí, explicarlo en parte. Esto es lo que dijo Joel en el capítulo 2, verso 28, empezando por allí. Y en los postreros días, dice Dios. Pedro está repitiendo lo que Joel dijo que dijo Dios. Entonces estamos alineados en la Biblia. Los postreros días, hermanos, empezaron con la venida del Hijo, con la dispensación del Hijo, si me permite decirlo así. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho más
excelente, hecho más superior a los ángeles, cuanto heredó un hombre más excelente que ellos. Los postreros días empezaron con la venida del Hijo, o sea, Dios manifestado en carne. Si esos fueron los postreros días, nosotros estamos viviendo en los días postreros de los postreros días, con más intensidad. Digo entonces que la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo en los postreros días de los postreros días. ¿No creen ustedes, hermanos? A ver, no hay un apostólico por aquí en este día que crea eso. ¿Y qué dijo Joel? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiero hacer algo aquí, hermanos, sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Yo quisiera rogarles a mis hermanos, a esta iglesia, a todas las iglesias Fuente de Verdad alrededor del mundo, y a todos los que oyen, que nosotros nos interesemos, hermanos, en que se cumpla la profecía de Joel, repetida por Pedro y confirmada otra vez por Pedro, de que nuestros hijos reciban el don del Espíritu Santo. Si puede hablar la criatura, puede hablar en lenguas. Y parece que nosotros hemos dejado como opcional, como alguna cosa incidental. Haga un campamento, pastor, para que mis hijos reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué no hace un campamento usted en su propia casa, padre, para que sus hijos hable con ellos, hables del Espíritu Santo? Es más, los ministros que hacen buen trabajo con las oraciones, hablen y hablemos del Espíritu Santo para nuestros hijos. Y las hermanas a mediodía en su oración, hablen del Espíritu Santo. Padre en la mesa, hable del Espíritu Santo. Pero sería un beneficio grande si usted lo tiene primero, si usted activa en usted este poder, si usted entra en el Espíritu, si usted se mete en su recámara y habla en lenguas usted, para salir a ser testigo del Espíritu, según 1:8, principiando con su propia familia. Tanto que se pasan viendo televisión, juegos, jugando. Las mentes de nuestros hijos, hermanos, el diablo ya las tiene captivadas, y necesitamos un poder más allá que la educación, un poder más allá que los deportes y el arte. Necesitamos que nuestros hijos y nuestras hijas, y que sobre de ellos sea derramado el Espíritu Santo. Es más, en la próxima semana le pedí al hermano Marcos Ávila que programe unos 2 o 3 días, ojalá sea jueves, viernes y sábado de la próxima semana, para que en las oraciones de las 8 invitemos a nuestros niños, a nuestros hijos. O sea, que la cámara allí tome toda la familia, y queremos hablarle a sus hijos del Espíritu Santo. Allí les vamos a pedir que levanten las manos, y usted allí orando con ellos. Qué hermoso fuera que en la oración de las 8 de la noche muchos de nuestros hijos y de nuestras hijas reciban el Espíritu Santo. Yo les aseguro que esa oración Zoom no termina a las 9, no van a querer salirse de allí. Yo tuve esa experiencia a los 4 o 5 años de recibir la presencia de Dios. No hablé en lenguas hasta los 13 años, pero sí, el corazón se me llenaba, las lágrimas. Tengo en mi mente a mi nieto Zachary, que quiere el Espíritu Santo, busca. A veces cuando viene aquí, está llorando en la casa. Cuando tuvimos una cena, oramos y ahí estaba casi por recibir el Espíritu Santo. Que sea esto intencional, hermanos. Es para ellos también. Y se nos ha olvidado esto en muchos de los casos. De cierto es sobre mis siervos y siervas en aquellos días. Es algo futuro. No recibieron el Espíritu Santo y en los tiempos de Joel. Y Joel no describe lo que describe Lucas en el capítulo 2, como un viento recio, como lenguas repartidas, y comenzaron a hablar en otros idiomas, y otros pensaban que estaban borrachos. Joel no ve eso. Él solamente da la profecía. Y luego del 18 al 36, Pedro les habla
que ellos crucificaron a Cristo. Les saca otra profecía del Salmo 2, en que no dejará su alma en el sepulcro, ni a su hijo que vea corrupción. Les habla que ellos crucificaron al Señor, que ellos hicieron esta maldad. Sepa pues ciertísimamente, oh casa de Israel. A los judíos les está hablando de todo eso. Esa porción debe usted leerla en este día, o sea, todo el capítulo 2 de los Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Aleluya, es el primer testigo aquí. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ve? Lo vieron y lo oyeron. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Y así sigue hasta llegar al verso 37. Al oír esto, ¿al oír qué? Pues al oír el mensaje de Pedro. Al oír lo que Pedro explica aquí, lleno del Espíritu Santo, se compungieron de corazón, se cortaron como que una navaja les corta el corazón. Con convicción les reprobó. Eso que hablaba hace 2 domingos, el Espíritu Santo vendrá a reprobar, viene a cortar, es lo que hace el Evangelio, es lo que viene a hacer la palabra de Dios ante un corazón no regenerado, un corazón pecador, un corazón incrédulo. Hermanos, y repito de nuevo, el Evangelio no es para hacerte sentirte bien, aunque al final sí te sientes muy bien, porque te traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Te salva, te saca, te perdona, te transforma. Seguro que sí, que como producto final, seguro que el Evangelio te hace sentir bien, pero inicialmente te compunge el corazón, te corta el corazón, te confronta, te enfrenta, te dice que eres pecador, pero te dice también que hay una esperanza para ese pecador. Y es lo que hace Pedro aquí. Al oír esto se compungieron, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? El mundo evangélico dice: levanta la mano y sé salvo. Otros dicen: firma esa tarjetita y ya eres miembro. Nosotros aquí firmamos tarjetitas, pero para ser miembros de la iglesia, no para ser miembros del cuerpo de Cristo. Eso solamente lo hace Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué dicen los teleevangelistas y los que llenan auditorios y coliseos? ¿Cuántos son pecadores? Venga aquí, haga la oración del pecador, recibo a Cristo, respire profundo, ya recibió el Espíritu Santo. Voy a pasar a otros testigos del Espíritu Santo que nos van a mostrar que eso no es así. Y Pedro les dijo: ¿cuál es la respuesta? ¿Sabe qué, hermano? Aquí hay apostólicos todavía. A ver, un aplauso si es apostólico. Amén, amén. ¿No más 4? Ah, no, ahí vienen más, seguro que sí. Mire, usted tiene la certeza, hermanos, que cuando alguien le pregunte ¿qué debo hacer? Obviamente la extensión de esta pregunta es: ¿qué haremos para ser salvos? No estaban diciendo: ¿qué haremos ahora? ¿Nos vamos a comer o nos vamos a la casa? No, el corazón roto, desgarrado por la misma palabra. Porque Pedro les predica la palabra, les enseña con la profecía de Joel que lo que está pasando es bíblico y que uno de sus propios profetas lo profetizó, parado sobre el fundamento. Gloria al Señor. El Espíritu Santo no es solamente algo carismático allí que es carisma o nomás cantar. No, Señor, esto es algo bíblico. Y usted debe sentirse bien que cuando alguien le pregunta ¿qué haremos? Obviamente, ¿qué haré para ser salvo? Usted no tiene que decir: pues cree en el Señor o haz la oración o levanta la mano y ya eres salvo. No, nuestra respuesta a la pregunta ¿qué haremos? Es la respuesta de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí está la muerte, ahí está la sepultura, y para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las 3 cosas, las 3 partes del Evangelio: muerte, sepultura, resurrección, arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa. Algunos dicen, es Joel 2 es para la restauración de Israel. Seguro que sí, pero miren la puertita que abre Pedro aquí y luego la va a abrir mucho en la casa de Cornelio. Es para todos los que están lejos. No tienes que ser judío. Los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Y Dios nos ha llamado, entonces nos abre puerta. Es para vosotros, para vuestros hijos. Alabado sea el Señor, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Otra vez, hermanos, seamos intencionales. En su tarea en esta tarde y esta semana es orar para que su familia reciba el Espíritu Santo, hablar de ello, repase estas citas con ellos cada noche, tráigase un testigo a su casa también y hable del Espíritu Santo, comience a regresar al Pentecostés. Testigo número 2, por favor, que pase el capítulo 8 de los Hechos, porque aquí los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Un samaritano era uno que era medio o parte judío y parte gentil. Cuando se mezclaba los judíos con los gentiles, producían samaritanos, a quien los miraban con mucho desprecio. Aún el Señor a algunos gentiles o samaritanos los trataba así. La mujer le dijo, los judíos y los samaritanos no beben de los mismos utensilios, ¿cómo pues me vas a ofrecer agua? Y el Señor le dijo, si supieras quién es el que te ofrece agua, pedirías de él esta agua de la cual no tienes que volver a tomar. ¿Qué sucede? En el capítulo de los 6 de Hechos, los apóstoles se tienen que dedicar al ministerio de la oración y la palabra. Pastores de Fuente de Verdad y todos los pastores que gusten escuchar este consejo, ese es nuestro trabajo, dedicarnos al ministerio de la oración y de la palabra. Quiere que su iglesia crezca, quiere que vuelvan los hermanos, aliméntenlos con la Biblia, no con chistes, no con comentarios, no con nada, con la palabra de Dios. Y hermanos, iglesias, ayuden a su pastor. Gracias Rancho Cucamonga, gracias ministros, gracias líderes que hacen mucho trabajo para que un servidor se pueda dedicar precisamente a ese ministerio. Entonces los apóstoles nombran a 7 varones, pero de los 7, 2 de ellos dijeron, el Señor me llamó para algo más. Mira, los que quieren ser usados como ministros, se empieza sirviendo, no se pasa de la silla a la plataforma, es lo que muchos quieren, de la silla. No, sirven buenas, sirven malas. Y llegó el tiempo cuando Esteban salió a predicar y lo mataron por eso, y Felipe se fue a Samaria, ya no a servir las mesas, sino a predicar la palabra de Dios. Dios los sacó de allí, del servicio al ministerio evangelístico. Y se oye que todo Samaria recibió. Miren lo que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. O sea, no dice que algunos o una familia o 4 células. Samaria. Obviamente Jesús había sembrado la semilla con la mujer samaritana cuando salió todo Samaria a ver a este profeta, a ver a este Jesús, y ya tenían en su corazón este mensaje, esta impresión. Felipe va y predica. Era un lugar fecundo, un lugar fértil, y toda Samaria recibió la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan: ve a ver qué está haciendo ese muchacho allá, porque se oye que hay cosas grandes en Samaria. Los cuales habiendo venido, los cuales, ¿quién? Pedro y Juan. Escuche bien, mire esto, estamos en la Biblia. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjense lo que no hizo Pedro y Juan. Pedro y Juan no hicieron: felicidades, vamos a comprar un terreno, vamos a hacer una iglesia aquí, vamos a hacer una comunidad aquí, y gloria a Dios, ya recibieron la palabra. Allí es donde ponen los frenos muchos. Recibir la palabra. No. Lo primero que hicieron los apóstoles, los que eran dotados por Dios, nombrados por Dios, de llevar esta doctrina, de establecer doctrina, la cual Pablo después en sus escritos iba a confirmar una y otra vez. No dijeron: ay, qué bueno, felicidad, ya son cristianos, ya recibieron la palabra. Pues qué palabra predicaba Samaria.
Felipe en Samaria predicaba a Cristo, predicaba lo mismo que los apóstoles predicaban, la doctrina de los apóstoles, que era pues Cristo, ya Cristo crucificado, sepultado y resucitado. No dijeron ahí, ¿qué hicieron? Oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es un soplar, no es un alumbramiento, no es, obviamente sí, el Espíritu nos guía a la persona, los que vienen a Dios son traídos, traídos por el Espíritu Santo, motivados por el Espíritu. Seguro no es el espíritu del diablo, pero no es todo allí. Ellos no los felicitaron y dijeron, bien, sí, sigan sirviendo a Dios y nos vemos después a la otra visita de obispo. No, oraron por ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua son dos cosas separadas. Esta gente había sido bautizada en agua solamente. ¿Ve? Ellos obedecieron al mandato de Felipe, sí, pero no habían recibido el Espíritu Santo, todavía no. Felipe era un diácono y todavía no se desarrollaba el orden, pero sí el Espíritu se iba a derramar. Viene Pedro y Juan, oran por ellos y les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Hermanos, un punto aquí: cuando ustedes pasen al altar, los ministros van a orar por ustedes y muchas veces se imponen o se pone la mano. El ministro no trae el Espíritu Santo en la mano, es un punto de contacto y es bíblico imponer las manos. Entonces, yo estoy hablando de ministros, ¿no? Ministros ungidos, ministros que no se pasaron el sábado en la noche viendo Netflix hasta la medianoche y luego venir aquí y querer poner manos vacías en cabezas vacías. No, Señor. Estoy hablando de nuestros ministros ungidos, nuestros ministros que oran, nuestros ministros que están preparados, y hermanos y personas que quieren recibir el Espíritu Santo. Cuando el ministro impone las manos, ese es un punto de contacto solamente. Allí active su fe, diga: Señor, así como Pedro y Juan impusieron las manos, así este hombre me está orando por mí, está imponiendo sus manos, dame el Espíritu Santo. Lo recibieron. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de este testigo? Que el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua no son igual, no son el mismo. Obviamente no los dejaron allí solo bautizados, citando Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso no es lo que dijo Pedro y Juan, como muchos están diciendo ahora. Y hay iglesias grandes que están cambiando su doctrina, citando Marcos 16:16. A ver qué me dicen de este testigo. Pedro y Juan no citaron a Marcos, no dijeron, no, ya creyeron y ya fueron bautizados. No, les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero quiero decir también a los apostólicos de Hueso Colorado que tampoco los condenaron, que tampoco hicieron, ustedes no están salvos porque no han... No, solamente oraron por ellos para que se hiciera la obra de Dios completa. Y Nicodemo allá está diciendo, sí, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Testigo número 3, pase por favor, Hechos capítulo 10, porque también los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Ustedes saben muy bien que Hechos 2 para los judíos, Hechos 8 aquí lo reciben los samaritanos. Y ahora está Pedro tomando una siesta por allí. Usted ve el capítulo 9 y del 10 de los Hechos, y baja un lienzo del cielo atado por las 4 esquinas, y hay animales reptiles, animales inmundos que no eran parte de la dieta de los judíos. Estaba la ley no comer eso. Pedro, levántate, mata y come. Pedro dice, no, ¿qué estoy soñando una pesadilla? Se va y viene otra vez. Pedro, levántate, mata y come. Señor, tú sabes que yo nunca he probado cosa inmunda, mi boca, mis labios, no, yo soy buen judío. La tercera vez, Pedro, levántate, mata y come. Pues, ¿qué está pasando? Lo que yo he limpiado, tú no llames inmundo. En ese momento toca la puerta 2. Venían de la casa de Cornelio, un centurión romano, tenía 100 soldados bajo su cargo y era un buen hombre.
Era un hombre, el ángel le dijo, mira, Cornelio, tus limosnas y tus ofrendas, tus oraciones han llegado al cielo. O sea, Dios está viendo y dice, qué buen hombre, pero le falta ser regenerado, le falta ser salvo, le falta recibir el Espíritu Santo, le falta ser bautizado, le falta todo. Qué interesante, hermanos, qué interesante que el ángel no le dijo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el ángel que viene del cielo no le dice, mira, lo que necesitas es arrepentirte y Cristo resucitó. No. Lo tuvo que hacer Pedro. ¿Por qué? Porque a los ángeles no les es dado el predicar el evangelio. Dios se lo dio a los hombres redimidos que han tenido la experiencia. Los ángeles no tienen la experiencia del evangelio, ellos son ministros. Ciertamente de los ángeles dijo que a sus ángeles los ha hecho espíritus de fuego, ministros para otras cosas. Dice, bueno, hay mucho que decir de eso, pero llama a Pedro. Por eso cuando gente dice, oh, que Dios me habló, no importa, a Cornelio le llegó un ángel y de todas maneras se necesitaba un hombre que le predicara la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Viene Pedro y mira, y es casa de gentiles. Y dice, ¿entro aquí o no entro? Porque pues es inmundo aquí, pero Dios ya le había dado la visión. Pedro comienza a predicar. ¿Qué está predicando? Está predicando a Cristo. Está predicando la palabra. Está predicando la resurrección de Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Epipipto, recuerdan como el padre del pródigo que lo abraza, cayó sobre todos los que oían el discurso. Su esposa si era casado, sus hijos casados, nietos, siervos, todo el oikos, toda la casa oyó el discurso. Cayó el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo solo es un aliento, un respirar profundo, una iluminación, pues ¿cómo van a saber si cayó el Espíritu Santo? Aquí lo explica. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron y cómo se sabe? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí no se dice que hablaban en otros idiomas, solo dice que magnificaban a Dios. Puede ser que hablaron en otros idiomas también, pero dice que los oían hablar en lenguas, y yo creo que fueron esas lenguas a las cuales Pablo se refiere en 1 Corintios 14:1. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino con Dios, habla misterios en el Espíritu y nadie le entiende. Entonces respondió Pedro. ¿A quién le respondió? Pues a los de la circuncisión que estaban diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Ven ustedes como el agua y el Espíritu siempre van juntos, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros. Pues ¿cómo lo recibieron? Hechos 2, el testigo primero que saqué, Hechos 2, él nos dijo cómo recibieron el Espíritu Santo, y aquí en la casa de Cornelio. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase ahí unos días. Pura oración y barbecue y estudio bíblico y hablar en lenguas más y hablar de Cristo y predicar la palabra. Allí entonces vemos que los gentiles lo reciben, y vemos otra cosa, que según esto se recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado. El domingo antepasado creo dije algo, que uno puede ser regenerado pero todavía no se arrepiente, porque es la sangre y el creer que nos trae la regeneración. Y luego cuando un corazón está ya regenerado, o sea, en el proceso, ya puede caer el Espíritu Santo. Aquí pasó. No era bautizado Cornelio, no habían sido perdonados sus pecados todavía, pero ya estaba en el camino a la salvación, y Dios los bautiza con el Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que cree que ha estado viniendo a la iglesia, a usted también Dios hoy lo puede llenar con el Espíritu Santo si usted tiene sed de recibirlo. Testigo número 4, por favor. Hemos llamado a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles. Siéntese allí, testigo, por favor. Este es el capítulo
19 de los Hechos, los religiosos también recibieron el Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando allí a ciertos discípulos. ¿Discípulos de quién? Son discípulos de Juan el Bautista. Les dijo, fíjense, están teniendo un estudio, están orando, están leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, están hablando de Juan y de su decapitación, están hablando de su líder Juan. Eran discípulos de Juan. Y lo primero que dígame usted si el recibir el Espíritu Santo, hermanos, no es importante. Creo que hemos dejado mucho tiempo entre el bautismo y el Espíritu Santo. Qué bonito sería que la gente reciba el Espíritu Santo en nuestras iglesias cuando llega, que Dios los tome, que ni ellos saben lo que está pasando, pero que Dios los bautice. O que en las aguas bautismales, cuando sale la persona, allí salga hablando en lenguas. Debemos orar para que Dios se manifieste así. Pero que pronto después sean bautizados con el Espíritu Santo. No dejemos mucho tiempo, que a la próxima convención, que cuando se reúnan en la vigilia. No, hermanos, esto es urgente, es promesa, recíbalo, es para usted. Pero no hablamos de ello, por ende no oramos por ello, de ende no nos preocupamos por ello. Usted no ha recibido el Espíritu Santo, se bautizó hace 30 años, pero nunca pasa al altar, no viene a las oraciones matutinas, o sea, está muy descuidado y desatento y desconectado a lo que es el combustible que lo va a llevar al cielo cuando suene la trompeta. Este día, al llegar aquí al dar vuelta por la Arrow, aquí se encendió la lucecita de mi carro. Necesitas combustible, te quedan solamente unas pocas millas ahí. Lo primero que tengo que hacer de aquí, aunque sea emergencia, no llego, tengo que llegar a cargar. Y muchas lucecitas se están indicando, no hay Espíritu Santo, se te acabó antes de la pandemia, se te acabó durante la pandemia. Hermanos, creo yo que el Espíritu Santo puso esto en mi corazón para que los hermanos que están desconectados de Dios, desconectados del Espíritu Santo, regresen otra vez a los altares y que el Señor aquí nos bautice, nos llene para poder salir a ser testigos, a dar estudios bíblicos, a abrir grupos, casas, a fluir con el poder de la resurrección, con la promesa del Padre, porque tenemos testigos bíblicos. ¿Y qué les pregunta Pablo? ¿Qué les pregunta? ¿Dónde creyeron? ¿Quién es su pastor? ¿Dónde se congregan? No. La pregunta apostólica que hace el apóstol es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Los veo muy religiosos, los veo muy devotos, los veo discípulos de alguien. Han recibido el Espíritu Santo. Ven ustedes que aunque esta gente era devota, era creyente en lo que Juan el Bautista predicó, pero dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No sabemos. ¿Cuánta gente hay así? Entonces dijo la segunda pregunta apostólica: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Estamos en la Biblia, hermanos? ¿Estamos en la Biblia? Seguro que sí. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Seguro que sí, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y qué preciosa escritura tenemos para contestar a todas las personas creyentes, devotas, buenas, aman a Dios, pero no han recibido el Espíritu Santo ni han sido bautizadas en el nombre de Jesús. Quiero que se fijen lo que no dijeron los 12 discípulos de Juan el Bautista ante las dos preguntas apostólicas de Pablo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y cómo fueron bautizados. Ellos no dijeron wait, no hablaron inglés y no dijeron: mira, a mí me bautizó Juan el Bautista. Si estoy mal yo, está mal él. Y es más, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Entonces, si yo estoy mal en mi bautismo, Juan está mal al administrarlo y Jesús fue bautizado mal también. Ellos no dijeron eso. Ellos entendieron que esa era
una predicación transicional, era un momento entre la ley y la gracia. Él era la voz que clamaba en el desierto, que venía anunciando al que iba de venir detrás de él, y así lo hizo. Y ahora Pablo les explica, sí, pero él venía predicando a uno que iba a venir. No era él, era el que iba de venir. Y allí lo entendieron, y ¿saben lo que hicieron? Fueron bautizados, pero esta vez en el nombre del Señor Jesús. Esto responde a la pregunta: hermano, es que mi abuelita fue una santa, se bautizó, pero nunca en el nombre de Jesús. Está en el cielo, está en la tierra, está en el infierno, está en el cielo. ¿Qué va a pasar con mi abuelita que no fue bautizada en el nombre de Jesús? Lo primero que yo les digo es: mira, nuestra conversación, por buena, intensa, bíblica, teológica que sea, no va a cambiar donde ella está. Ella está donde está, no importa que tú y yo decimos. Segundo, mi mensaje no es un mensaje de condenación. Yo no predico, mira, no te bautices en el nombre de Jesús, y si te mueres, pues a ver qué hace Dios contigo. Ese no es el mensaje de los apóstoles. Pablo no les dijo: pues están bien, ya bajaron al agua, Juan está bien. No, pues reciban el Espíritu Santo. No, y a algunos no les gusta esta palabra, pero les rebautizó, los bautizó otra vez. Y no pueden sacar a Hechos 19, no pueden deshacerse de este testigo de Hechos 19. Y habiéndoles impuesto la mano, ahí está otra vez, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. El quinto testigo, solamente voy a decir 1 Corintios 14, Pablo dijo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No estaba hablando él de los idiomas, estaba hablando de hablar en lenguas. Dice: en la iglesia hablo mejor 5 palabras que se entienden que 10,000 que no se entienden, como diciendo, pero acá yo hablo más lenguas que todos vosotros. Hermanos, es tiempo de regresar al Pentecostés. Estemos de pie, por favor, y vamos a adorar a Dios. Pasen a este altar aquellos que quieren ser llenos, que quieren recibir un bautismo nuevo del Espíritu Santo, que nunca lo han recibido y desean recibirlo. Regresemos al Pentecostés. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si aún no lo ha hecho, le invitamos que se suscriba al canal, y le queremos también agradecer por sus oraciones. Son ellas las que nos ayudan a llevar este mensaje a todo el mundo. Si hoy quisiera dar usted, por favor mire el enlace en la descripción para más información. Muchas gracias otra vez por acompañarnos.